Ya hay información de última hora sobre el asesinato de la TikToker en Jalisco. Era joven, tenía apenas 23 años y un futuro lleno de ilusiones por delante. Su nombre era Valeria Márquez y vivía en Jalisco, uno de los estados más golpeados por la violencia que genera el narcotráfico. Nunca imaginó que el amor de su vida sería también el hombre que le arrebataría todo: sus sueños, su tranquilidad y, finalmente, su vida. Lo que parecía una relación apasionada terminó envuelta en el terror, en amenazas y en un final que hoy estremece a todo el país. Porque el responsable no era cualquier hombre, era un cabecilla, un líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la historia real de cómo una joven fue atrapada entre el amor y el crimen organizado y de cómo ese mundo terminó consumiéndola. Valeria era originaria de Zapopan. Alegre, carismática y con una sonrisa que contagiaba, parecía tener una vida común. Estudiaba, tenía amigas y, como muchas jóvenes de su edad, solía compartir fotos en redes sociales. Pero tras esa imagen pública, había una vida que poco a poco se fue desdibujando cuando conoció a Joel N., un hombre mayor que ella, que la envolvió en un romance intenso y al principio muy lujoso. Restaurantes caros, camionetas blindadas, viajes relámpago, todo parecía de película. Pero lo que ella no sabía es que ese estilo de vida era financiado con sangre. Joel no era empresario ni político como le hizo creer al principio. Era el jefe de una facción del cejo ING que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara. La relación se tornó rápidamente posesiva. Él controlaba con quién hablaba, lo que publicaba en redes, e incluso le impuso restricciones para salir. Lo que comenzó como celos normales, pronto escaló a agresiones físicas y verbales. Pero Valeria, como muchas mujeres atrapadas en relaciones con hombres vinculados al narco, tenía miedo. Sabía demasiado. Había visto cosas, escuchado nombres. Y en ese mundo, saber de más puede costarte la vida. Sus amigas comenzaron a notar los moretones. Su familia ya no podía comunicarse con ella como antes. Cuando alguien intentaba ayudarla, Joel respondía con amenazas. «No se metan, o van a terminar igual». Nadie quería enfrentar a un sicario, menos a uno con conexiones directas al CEO ANG. Así, Valeria fue quedando sola, aislada, atrapada en una jaula dorada con barrotes de terror. En los últimos meses, Valeria intentó alejarse. Quería recuperar su vida, salir de esa relación tóxica y peligrosa. Llegó a buscar ayuda con una organización que apoya a víctimas de violencia de género, pero al enterarse, Joel la confrontó violentamente. Dicen que aquella discusión fue brutal. Vecinos escucharon gritos, golpes y luego silencio. Nadie se atrevió a llamar a la policía. Días después, su cuerpo fue encontrado en un paraje de la periferia de Tlajomulco, envuelta en una cobija con signos evidentes de tortura y un disparo en la cabeza. No era solo un feminicidio, era un mensaje, un castigo, una forma de marcar territorio en un mundo donde el control se ejerce con brutalidad, incluso sobre las personas que se ama. Joel no solo la mató, sino que lo hizo con la saña de quien quiere dejar en claro que nadie lo contradice. El crimen fue tan atroz que incluso algunos miembros de su propia facción empezaron a dudar de su liderazgo. La noticia conmocionó a todo Jalisco. La familia exigió justicia, pero también tenía miedo. Sabían a quién se enfrentaban. Sabían que en este país, cuando se trata de narcos poderosos, la justicia no siempre llega. Aunque hubo operativos, detenciones y declaraciones, hasta el día de hoy no se ha confirmado oficialmente si Joel fue capturado. Algunos dicen que huyó a Michoacán, otros afirman que fue levantado por otro grupo rival del cejo ANG por haber llamado demasiado la atención. En el mundo del narco, incluso asesinar a una mujer puede traer consecuencias si pone los reflectores en la organización. Pero más allá del impacto mediático, esta historia refleja algo mucho más profundo: la forma en la que el crimen organizado ha contaminado todos los aspectos de la vida en México. Ya no se trata solo de droga, armas o dinero. Se trata de cómo estas redes de poder controlan vidas, relaciones, cuerpos. Cómo muchas jóvenes, como Valeria, terminan atrapadas en un juego donde no hay salida.
La historia de Valeria no es un caso aislado. Es una más entre cientos de mujeres que se han visto involucradas sentimentalmente con hombres ligados al crimen, muchas veces por seducción, otras por necesidad y en muchos casos por miedo. El narco no solo recluta sicarios, también atrapa mujeres. Las USA, las desecha y las convierte en víctimas invisibles de una guerra silenciosa que se libra dentro de los hogares. Hoy Valeria Márquez debería estar viva. Debería estar trabajando, disfrutando su juventud, planeando un viaje, una carrera, una vida. Pero el narco le arrebató todo. Y lo más triste es que, mientras no se transforme la estructura de impunidad que protege a estos criminales, otras Valerias seguirán cayendo. En los días que siguieron a la noticia del asesinato de Valeria Márquez, las redes sociales se llenaron de indignación, tristeza y miedo. Su rostro comenzó a circular por todos lados, en imágenes con flores, con veladoras, con mensajes que exigían justicia. Pero detrás de cada publicación había un susurro colectivo que no se decía en voz alta: el temor. Porque en Jalisco, hablar del CING no es solo peligroso, es casi una sentencia de muerte. Su funeral fue discreto. La familia, visiblemente destrozada, evitó dar declaraciones. Había presencia de patrullas, pero muchos notaron que los oficiales estaban tensos, nerviosos, como si supieran que cualquier movimiento podría ser observado por ojos que no perdonan. Vecinos del barrio donde vivía Valeria mencionaron que días antes del crimen, varias camionetas sin placas fueron vistas rondando la zona. Todos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Algunos medios locales se atrevieron a publicar que Joel N. no solo era parte del CING, sino que lideraba una célula dedicada al cobro de piso, la extorsión de empresarios y la desaparición de rivales. A su alrededor tenía una red de protección que incluía ex policías, halcones, sicarios y hasta una figura local con vínculos políticos. Se movía con impunidad, y esa impunidad es justamente lo que permitió que mujeres como Valeria fueran tratadas como objetos desechables. Lo más alarmante fue lo que vino después: el silencio. Tras la oleada inicial de indignación, poco a poco el caso comenzó a desaparecer de los medios. Las autoridades ofrecieron promesas vacías, aseguraron líneas de investigación, pero sin resultados concretos. No hubo una orden de aprehensión clara, no se revelaron avances significativos. Como pasa tantas veces en México, el caso fue enfriado. A escondidas, una amiga cercana de Valeria reveló que ella tenía miedo desde hacía meses, que le había contado que Joel era violento, que la había encerrado, que tenía armas escondidas en la casa. También le dijo que había visto fotos, documentos y conversaciones que incriminaban a figuras muy pesadas del narco. Esa información podría haber sido el verdadero motivo por el cual decidieron eliminarla. En el mundo del crimen organizado, cuando una persona ya no es útil o representa un riesgo, simplemente desaparece. Otra joven, de nombre omitido por seguridad, también declaró de manera anónima que conoció a Joel. Dijo que él solía reclutar mujeres jóvenes, bonitas, las deslumbraba con dinero, con lujos, con una vida que parecía salida de una serie de Netflix. Pero todo tenía un precio. Muchas de esas chicas terminaban siendo utilizadas como señuelos, como mulas, o como parte del círculo íntimo donde se traficaba no solo droga, sino también información. Y cuando ya no servían, eran descartadas. Algunas vivas, otras no. La historia de Valeria se convirtió, tristemente, en una advertencia. Pero no una que movilice a las autoridades, sino una que siembra miedo entre las jóvenes. Porque en muchas colonias de Jalisco es común escuchar el consejo: no te metas con ellos ni de novias ni de amigas. Lo saben en Tonalá, en El Salto, en Tlaquepaque, en Tlajomulco. Lo saben todas las madres que han visto a sus hijas desaparecer entre las sombras de un amor que parecía protector y terminó siendo letal. La normalización del narco ha avanzado tanto que muchos ya ni se sorprenden. Hay quienes justifican a estos hombres por su poder económico, por su violencia disfrazada de valentía o por la supuesta protección que brindan a las comunidades. Pero la muerte de Valeria demuestra que el narco no cuida. El narco destruye, mata.
Y lo hace sin culpa, sin consecuencias, sabiendo que el sistema lo protege más de lo que lo persigue. La indignación por su caso cruzó fronteras. Colectivos feministas de otros estados, incluso de fuera del país, comenzaron a usar su nombre como símbolo de lucha. Justicia para Valeria, decían las pancartas en protestas en Guadalajara, Ciudad de México y hasta en Los Ángeles. Pero mientras tanto, en su propia tierra, la investigación dormía en algún archivo polvoriento. Ni un solo detenido, ni una sola declaración formal de parte del gobierno estatal reconociendo la gravedad de los hechos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? ¿Cuántas mujeres más tendrán que morir antes de que se desmantele la red de impunidad que protege a estos criminales? ¿Cuándo se va a entender que la violencia de género en contextos de narcotráfico es una crisis silenciosa que se multiplica con cada año? La historia de Valeria es, sí, una tragedia, pero también es una advertencia a las autoridades, a la sociedad y sobre todo a las mujeres jóvenes que pueden estar cayendo en la misma trampa. El narco no es romántico, no es poderoso, no es invencible. Es una maquinaria de destrucción que no perdona debilidades, ni siquiera las del corazón. Hoy, Valeria no tiene voz, pero nosotros sí. Y mientras sigamos hablando de ella, exigiendo respuestas, contando su historia, no podrán borrarla del todo, porque ella no fue solo una víctima más. Fue una joven valiente que quiso salir, que quiso vivir, y a la que le arrebataron todo solo por intentar ser libre. Lo más perturbador de esta historia no es solo la forma en la que Valeria Márquez fue asesinada, sino lo que revela sobre el sistema podrido que opera desde lo más alto hasta lo más bajo. El narco no actúa solo. Se mueve como un cáncer entre instituciones, corrompiendo policías, callando jueces, sobornando ministerios públicos. ¿Cómo es posible que Joel N., con un historial de violencia, con vínculos conocidos con el cártel Jalisco Nueva Generación, nunca hubiera sido detenido? ¿Cómo pudo moverse libremente durante tanto tiempo? Una fuente interna de la Fiscalía, que pidió no ser identificada, aseguró que había reportes previos contra Joel por agresión, amenazas y vínculos con desapariciones. Pero nunca procedieron. Nos dijeron que era intocable, dijo. Y esa palabra intocable lo resume todo. En México hay hombres que pueden golpear, violar, extorsionar, asesinar y seguir cenando en restaurantes de lujo mientras los padres de las víctimas apenas reúnen para pagar un abogado. Lo más triste es que este patrón se repite. Antes de Valeria hubo otras. Mujeres jóvenes, atrapadas en una dinámica de control, sometimiento y terror, disfrazada de romance. En muchos casos la historia comienza igual. Un hombre mayor, con dinero, que las deslumbra, las lleva a fiestas privadas, les da celulares caros, bolsas de marca, viajes a la playa. Pero detrás de esos lujos hay una jaula invisible donde poco a poco les van quitando la libertad, la voluntad y, en los casos más extremos, la vida. Una exnovia de Joel, que logró escapar, contó entre lágrimas cómo él la vigilaba las 24 horas del día. Le quitó su teléfono, la aisló de sus amigas y la amenazó con matar a su familia si intentaba irse. Cuando finalmente huyó, tuvo que cambiar de ciudad y vivir con un nombre falso. «Yo soy una sobreviviente», dijo. Valeria no tuvo la misma suerte. Las autoridades estatales intentaron deslindarse. Emitieron comunicados genéricos, promesas vacías, pero jamás se presentó un rostro, una autoridad concreta que diera la cara por la omisión. Mientras tanto, Joel N. desapareció. Dicen que cruzó a Michoacán, otros aseguran que fue escondido por la propia organización en alguna zona serrana. La realidad es que sigue libre, y lo peor es que probablemente ni siquiera se esconde, porque hombres como él saben que la ley les sirve, no los persigue. El caso de Valeria ha generado un eco profundo, sobre todo entre los jóvenes de Jalisco. Ya no se trata solo de feminicidio, sino de la penetración brutal del narcotráfico en la vida cotidiana. Jóvenes que antes soñaban con estudiar, trabajar, formar una familia, hoy viven con miedo de hablar, de salir con la persona equivocada, de estar en el lugar equivocado. El narco no solo roba vidas, roba futuro, esperanza, comunidad. En respuesta a la impunidad, surgieron pequeñas redes de mujeres organizadas.
Algunas comenzaron a usar redes sociales para alertar sobre patrones, para compartir historias, para advertir quiénes eran los hombres peligrosos. Pero estas mujeres también enfrentan amenazas. Algunas ya han sido silenciadas, otras tuvieron que cerrar sus cuentas. El silencio se impone como regla, pero el dolor, ese no se puede callar. Y es que, detrás de la historia de Valeria, hay una verdad que duele. En México, ser mujer, joven y libre puede costarte la vida. Sobre todo si decides decir no, si decides salir, si decides hablar. A Valeria la mataron por eso, porque ya no quería estar con Joel, porque se hartó, porque quiso vivir fuera de ese infierno. Y el narco, cuando siente que pierde el control, no perdona. La sociedad mexicana está ante un punto de quiebre. No podemos seguir normalizando estas muertes. No podemos aceptar que el narco sea parte del paisaje. No es una cultura, no es una estética, no es un estilo de vida. Es crimen, es destrucción. Es un sistema que se alimenta de la sangre de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestras familias. Valeria Márquez no puede volver, pero su historia no puede quedar en el olvido. Porque cada vez que su nombre se diga, cada vez que alguien cuente su historia, estamos encendiendo una luz en medio de esta oscuridad. Estamos diciendo: no nos callamos, no lo vamos a permitir, no más Valerias. Hoy, el rostro de Valeria no está solo en las redes, está en los murales, en las marchas, en las veladoras encendidas por mujeres que jamás la conocieron, pero que la sienten como hermana. Porque todas, en algún momento, hemos tenido miedo, y porque todas merecen vivir sin ese miedo. Si llegaste hasta aquí, no te vayas sin compartir esta historia. Haz que su voz siga sonando. Haz que el nombre de Valeria Márquez no se borre jamás, porque la única forma de vencer al miedo es con memoria, con verdad, con justicia. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo fue que el crimen organizado dejó de estar confinado a los territorios de disputa y pasó a infiltrarse en nuestras relaciones personales, en las dinámicas íntimas, en el amor? El caso de Valeria Márquez destapa una realidad que muchos prefieren ignorar. Los líderes de facciones del narco ya no solo ejercen poder con armas, sino también con manipulación emocional, con chantajes afectivos, con una violencia silenciosa que se disfraza de cariño. Joel N. no era un sicario más. Era un cabecilla menor, pero con poder real, dentro de una célula del CONG, con acceso a recursos, a hombres armados, a vehículos blindados, a protección dentro y fuera del Estado. Pero además, era alguien que entendía perfectamente cómo dominar psicológicamente a una mujer. Valeria, según personas cercanas, comenzó su relación con él sin saber la magnitud de su mundo. Él la fue envolviendo lentamente como una telaraña. Primero vino el encanto, los regalos, los halagos constantes. Luego llegaron los celos, los cambios de humor, los gritos. Y después, las amenazas. Uno de los detalles más escalofriantes es que Valeria intentó pedir ayuda. En mensajes filtrados por una amiga cercana, se puede leer cómo ella decía que tenía miedo de que la matara si se iba, que él no aceptaba un no por respuesta, que ya no quería seguir, pero no sabía cómo salirse. Esos mensajes, tristemente, no llegaron a tiempo a las manos correctas, y si lo hicieron, nadie actuó. Esto no es un caso aislado. En Jalisco, decenas de jóvenes han desaparecido o han sido asesinadas en circunstancias similares. Algunas incluso se relacionaron con hombres que parecían empresarios o comerciantes, pero detrás tenían estructuras criminales. La fachada del narco ha evolucionado. Ya no todos son tipos tatuados con rifles al hombro. Ahora hay quienes visten con trajes elegantes, manejan carros de lujo y dicen tener negocios propios. Pero la raíz es la misma: control, sometimiento, destrucción. El funeral de Valeria fue devastador. La iglesia estaba repleta de mujeres con pañuelos morados, madres abrazando a sus hijas, jóvenes llorando en silencio. La familia de Valeria pidió respeto, pero también exigió justicia. Mi hija no era una cifra más, no era una nota roja más, dijo su madre con la voz quebrada. Era una joven con sueños, con esperanza, y se la quitaron, pero no nos vamos a rendir. Los medios cubrieron la historia unos días.
Luego, como siempre, pasaron a otro escándalo, a otra tragedia. Pero en los barrios de Guadalajara, de Zapopan, de Tonalá, el nombre de Valeria sigue vivo, porque su muerte marcó un antes y un después. Muchas mujeres comenzaron a hablar, a contar sus propias historias, a decir: yo también estuve con alguien así, yo también tuve miedo de terminar con él. Y eso encendió una llama que no se ha apagado. En medio de todo este horror hay una esperanza, la esperanza de que la indignación no se diluya, de que la rabia se transforme en organización, en redes de apoyo, en protocolos de protección, en exigirle al Estado que no solo prometa justicia, sino que actúe con contundencia, que persiga a los culpables aunque tengan conexiones, que rompa esa red de complicidades que hoy permite que asesinos sigan caminando libres por las calles. Porque Valeria Márquez no debería ser recordada solo por cómo murió, sino por lo que representa. Representa a una generación que se niega a seguir viviendo con miedo, a mujeres que ya no están dispuestas a callar, a familias que, pese al dolor, se levantan y gritan su verdad. Y tú, que estás viendo esto, no eres ajeno. Tal vez tienes una hermana, una prima, una amiga, una hija. Y si hoy estás aquí, es porque sabes que esto nos afecta a todos. Comparte su historia, nómbrala, haz que no se apague su luz. Porque cuando una sociedad recuerda, cuando una comunidad se une, cuando un pueblo se levanta, ni el narco más poderoso puede silenciarlo. Porque aunque a Valeria le arrebataron la vida, no lograron apagar su presencia. Su caso ha comenzado a resonar más allá de las redes sociales y los medios locales. Universidades, colectivos feministas, estudiantes y familiares de otras víctimas están retomando su nombre como símbolo de resistencia. Se han pintado murales con su rostro en colonias populares de Jalisco, en paredes donde antes solo había propaganda política o narcomensajes. Hoy se lee: Valeria no murió, a Valeria la mataron. Y no se olvida. Y no es una frase cualquiera, es una consigna, una advertencia, una promesa de memoria. Porque en un país donde la impunidad reina, recordar es un acto de rebeldía. Y en Jalisco, un estado golpeado por desapariciones, feminicidios y control territorial de grupos criminales, cada nombre que se nombra es una victoria frente al silencio. El rostro de Valeria se ha convertido en estandarte. Su sonrisa, que antes era solo conocida por sus amigos cercanos, ahora forma parte de marchas, pancartas, grafitis. Jóvenes que nunca la conocieron levantan su imagen como si fuera una hermana. Y es que, en el fondo, todas las mujeres jóvenes de Jalisco podrían haber sido Valeria. Esa es la herida más profunda. El sistema falló. Falló cuando no le creyó. Falló cuando no actuó. Falló cuando permitió que un hombre con nexos directos con el crimen organizado se moviera libremente, amenazando, extorsionando, golpeando. Falló cuando las instituciones se volvieron cómplices por omisión. Falló cuando las autoridades estatales y federales prefirieron proteger pactos políticos que proteger a sus ciudadanos. Y mientras el nombre de Joel N. sigue sin estar en una orden de aprehensión visible, mientras no se ofrece recompensa por su captura, mientras no hay boletines oficiales con su rostro, la rabia crece. Porque no se puede permitir que una vida se pierda sin consecuencias. Porque no se puede aceptar que ser parte del CJNG sea un escudo para cometer crímenes sin castigo. Los testimonios de otras jóvenes vinculadas a hombres del narco revelan un patrón preocupante. Manipulación emocional, promesas de una vida de lujos, pero todo bajo el yugo del control absoluto. Es una nueva forma de esclavitud disfrazada de romance. Las redes sociales se han convertido en canales de reclutamiento silencioso, donde los halagos son la primera trampa. Y cuando las jóvenes intentan salirse, descubren que están atrapadas en una red mucho más peligrosa que una relación común. Están en las manos del crimen organizado. Por eso, hablar de Valeria no solo es contar un feminicidio, es exponer una maquinaria de violencia más profunda que mezcla amor, miedo, poder y narcotráfico. Es ponerle nombre a un monstruo que opera todos los días, a plena luz del día, en fiestas privadas, en discotecas, en departamentos de lujo, en colonias residenciales y también en barrios pobres. Las madres buscadoras
Los colectivos feministas, los estudiantes organizados y las familias de víctimas están alzando la voz con más fuerza. Se están organizando para exigir que casos como el de Valeria no vuelvan a repetirse. Están pidiendo protección para mujeres en situación de riesgo, acceso a redes de apoyo emocional, líneas de emergencia eficaces, refugios reales y, sobre todo, que los vínculos entre el crimen organizado y el feminicidio sean visibilizados y enfrentados con la gravedad que merecen. Porque no basta con marchar, no basta con llorar, no basta con poner una veladora. Necesitamos justicia, necesitamos castigos ejemplares, necesitamos que caigan los cómplices, los encubridores, los funcionarios que voltearon la cara, porque la muerte de Valeria no puede quedar como una estadística más. No podemos permitir que su nombre sea solo un recuerdo doloroso. Tiene que ser un punto de partida, un antes y un después. Y tú, que estás viendo este video, no estás fuera de esta historia, porque aunque no hayas conocido a Valeria, aunque no vivas en Jalisco, aunque creas que esto no te toca, te toca. Te toca como mexicano, te toca como ser humano, porque en un país donde la violencia se normaliza, callar es ser cómplice. Y hoy más que nunca, no podemos callar. Comparte esta historia, habla de ella, nómbrala. Que el nombre de Valeria Márquez se escuche en todas las calles, en todas las escuelas, en cada rincón donde una mujer tenga miedo. Porque cuando el miedo se convierte en lucha, la memoria se vuelve justicia. Y mientras la memoria colectiva mantiene viva la historia de Valeria Márquez, el eco de su caso comienza a incomodar a quienes prefieren que estas verdades se entierren con el cuerpo. Pero aquí no hay tumba que guarde el silencio, porque cuando un pueblo se cansa del miedo, cuando las madres ya no rezan, sino que gritan, cuando los jóvenes se niegan a aceptar que vivir en México significa caminar entre sombras, el sistema comienza a temblar. La presión social ha comenzado a moverse. En redes, miles exigen justicia. Cuentas ciudadanas, colectivos feministas, activistas independientes están difundiendo datos, armando cronologías, señalando a los responsables. No solo se menciona a Joel N., sino también a aquellos que lo protegieron. Funcionarios, policías que sabían y no hicieron nada, autoridades que permitieron que su nombre desapareciera de los expedientes. Incluso se ha comenzado a hablar de los nexos entre esta célula del COGANG y ciertas estructuras políticas de Jalisco, porque no se puede entender cómo alguien con antecedentes violentos, con vínculos claros al narco, puede moverse con tanta libertad sin una red de protección detrás. No es coincidencia, es complicidad, y esto duele aún más. Duele saber que Valeria sí pidió ayuda, que sí intentó escapar, que hubo oportunidades de salvarla, pero que el aparato que debería proteger a las mujeres estaba más preocupado por no molestar a ciertos poderes. Duele saber que hay muchas otras Valerias que hoy viven bajo amenaza, que están atrapadas en relaciones con hombres que no solo las maltratan, sino que las utilizan como trofeos, como moneda de cambio, como extensión de su poder criminal. Hoy más que nunca es urgente romper el pacto de silencio. Es momento de hablar sin miedo, de reconocer que el narco ya no solo asesina en enfrentamientos, ahora mata desde la intimidad, desde la manipulación emocional, desde la aparente normalidad de una relación. Y esa es una forma de violencia tan brutal como cualquier balacera. En Jalisco, colectivos de mujeres están exigiendo algo que va más allá del castigo a Joel N. Exigen una reestructura real de las fiscalías, capacitación con perspectiva de género para los ministerios públicos, protección inmediata para mujeres que denuncian violencia y, sobre todo, una depuración profunda dentro de las instituciones que, por acción u omisión, permiten que el narco siga teniendo poder. Pero también se está pidiendo algo aún más profundo: educación. Porque esta guerra no solo se gana con detenciones, sino con prevención, desde las aulas, desde las casas, desde los medios. Hay que enseñar a las niñas que su vida vale, que no están solas, que hay redes para protegerlas. Y a los niños que amar no es poseer, que el poder no se ejerce sobre el cuerpo ajeno, que la masculinidad no está en el control ni en la amenaza. Este caso, por más doloroso que sea, nos obliga a mirar de frente una verdad que durante años se ha querido maquillar. El narcotráfico no solo corrompe instituciones, también destruye vínculos humanos. Mata desde el corazón.
desde lo que parecía amor. Valeria Márquez fue asesinada por alguien que decía amarla, pero ese amor era mentira, era violencia disfrazada, era dominio, era miedo, y eso ya no se puede permitir. Hoy Valeria Márquez debería estar viva, debería estar trabajando, disfrutando su juventud, planeando un viaje, una carrera, una vida. Pero el narco le arrebató todo. Y lo más triste es que, mientras no se transforme la estructura de impunidad que protege a estos criminales, otras Valerias seguirán cayendo. En los días que siguieron a la noticia del asesinato de Valeria Márquez, las redes sociales se llenaron de indignación, tristeza y miedo. Su rostro comenzó a circular por todos lados, en imágenes con flores, con veladoras, con mensajes que exigían justicia. Pero detrás de cada publicación había un susurro colectivo que no se decía en voz alta: el temor. Porque en Jalisco, hablar del CING no es solo peligroso, es casi una sentencia de muerte. Su funeral fue discreto. La familia, visiblemente destrozada, evitó dar declaraciones. Había presencia de patrullas, pero muchos notaron que los oficiales estaban tensos, nerviosos, como si supieran que cualquier movimiento podría ser observado por ojos que no perdonan. Vecinos del barrio donde vivía Valeria mencionaron que días antes del crimen, varias camionetas sin placas fueron vistas rondando la zona. Todos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Algunos medios locales se atrevieron a publicar que Joel N. no solo era parte del CJOEG, sino que lideraba una célula dedicada al cobro de piso, la extorsión de empresarios y la desaparición de rivales. A su alrededor tenía una red de protección que incluía ex policías, halcones, sicarios y hasta una figura local con vínculos políticos. Se movía con impunidad, y esa impunidad es justamente lo que permitió que mujeres como Valeria fueran tratadas como objetos desechables. Lo más alarmante fue lo que vino después: el silencio. Tras la oleada inicial de indignación, poco a poco el caso comenzó a desaparecer de los medios. Las autoridades ofrecieron promesas vacías, aseguraron líneas de investigación, pero sin resultados concretos.